Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Y para concluir, desde el punto de vista del sector externo, aquí está la balanza de pagos del primer trimestre del 2020 comparado con el primer trimestre del 2019. Este es el reporte donde se registran todas las transacciones con el resto del mundo, tanto comerciales como los movimientos financieros o de capital. Vemos que el faltante de cuenta corriente se está reduciendo, básicamente por un crecimiento importante en las exportaciones, una contracción de las importaciones, que ya se ve un efecto en la factura petrolera, todavía no pleno, pero ya hay un ahorro de cerca de 60 millones de dólares. Y luego pues también hay una contracción en las importaciones por la menor demanda de bienes y servicios. Vemos una caída ya en el primer trimestre de los ingresos por servicios, básicamente por la caída de turismo. Y sí, lo que es repatriación al exterior por dividendos, utilidades de las compañías extranjeras operando en el país, se ve incrementado prácticamente en 100 millones de dólares. Ahí es muy importante el pago que se hizo al Fondo Latinoamericano de Reservas, que ya estaba programado en febrero por 650 millones de dólares, y todo esto junto nos hace que las reservas monetarias internacionales hayan caído en este primer trimestre 900 millones de dólares. En diciembre el saldo de reservas era prácticamente de 9.000 millones y hoy terminamos con un saldo de reservas de 8.100 millones. Sigue siendo un saldo importante, cubre varios meses de importación y además, como vamos a ver de inmediato, el Banco Central está aprovechando la coyuntura para seguir acumulando reservas monetarias. Esta situación de exceso de divisas lo que nos está haciendo es que el tipo de cambio que a diciembre del año pasado cerró en 573 colones, hoy el Monex esté en 569.8. O sea, estamos viviendo una apreciación en lo que llevamos del año de 0.6%, 3.4 colones de menos, pero sí se ve que del 27 de marzo al día de hoy la apreciación ha sido más severa, de 2.6%, una caída de 15 colones, y que el monto promedio negociado no ha cambiado con el COVID. Se negocian diariamente en el Monex aproximadamente entre 16 y 14 millones de dólares diarios. Y estos son las ventanillas de los bancos. Las barras positivas son las ventas que se le hacen, las compras, de dólares que se le hacen al público por parte de los bancos al sector privado, y las barras negativas son las ventas netas que los bancos le hacen para satisfacer la demanda de dólares de parte del público. Pueden ver que prácticamente en este cuatrimestre la mayoría de los días hemos tenido ventanillas superavitarias, o sea, sigue habiendo un exceso de dólares en el mercado cambiario que explica la tendencia a la apreciación, pero sí podemos ver que hay aparentemente un cambio de tendencia más o menos a mediados de abril, cuando esos excesos de dólares prácticamente tienden a desaparecer, lo cual podría hacerse prever que en el resto del año esa presión a la apreciación del colón podría desaparecer, y si se le agrega que hay una menor actividad económica y una menor necesidad de demanda de divisas por términos de petróleo, pues eventualmente ahí podríamos estar pensando en algún tipo de cambio relativamente estable y cuidado si no, eventualmente una devaluación. Tenemos el comportamiento de intervención del Banco Central mensual. Vean que aquí hay varios motivos por los cuales el Banco Central interviene. Uno, por motivos de estabilización, que prácticamente esa barra no se ve. O sea, en lo que llevamos del año, el Banco Central ha intervenido muy poco por razones de estabilización. Pero luego vemos que compras netas negativas, o sea, le vende el Banco Central al sector público, por ejemplo, en enero 155 millones de dólares, se da media vuelta y el Central va al Monex y compra más 231 millones. La suma de esos efectos nos hace que el Banco Central acumule, incremente las reservas, 77 millones de dólares en enero, acumuló 4 millones en febrero, marzo fue atípico,
vean que le vendió más divisas al gobierno central de lo que compró en el mercado cambiario, perdió 47 millones de dólares de reservas, pero vean el mes de abril, interesante. El sector público, en vez de demandante, se vuelve proveedor. 31 millones de dólares le vende divisas al Banco Central. Y a su vez el Banco Central va al Monex y compra 160 millones de dólares. O sea que el Central está utilizando el mecanismo de proveer de divisas al sector público no bancario, más bien para acumular reservas. Solamente en el mes de abril acumuló 190 millones de dólares de exceso en ventanillas y de exceso del gobierno vendiéndole 31 millones en ese mes. Y en lo que llevamos de mayo, igual las reservas monetarias suben 27 millones de dólares. O sea, el mecanismo de estabilización no lo está haciendo directamente, sino que aparentemente lo está haciendo a través de las compras-ventas al sector público no bancario. Ahora, lo interesante es que por diversas razones, por el precio commodities, lo que sea, de enero a hoy, las dos monedas que se están apreciando en Latinoamérica es el colón, prácticamente 0.6% que decíamos, y el córdoba nicaragüense. Todas las demás monedas, el lempira, el quetzal, el guaraní, el sol peruano, el peso chileno, el peso argentino, uruguayo, el peso colombiano, el peso mexicano y sobre todo el real brasileño, vean que las devaluaciones acumuladas son significativas entre el 15% al 31%. O sea, si ya veníamos arrastrando un problema de competitividad por una caída en el tipo de cambio real, pues la crisis del COVID, la pandemia, acelera este elemento y debe ser considerado por parte de las autoridades no para sesgar una devaluación, sino para medir muy bien la situación de exceso de reservas para evitar que la forma de financiamiento del gobierno pues termine también provocando una apreciación artificial y que perdamos aún mayor competitividad en esta coyuntura crítica de las exportaciones y del turismo. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.